La designada por Estados Unidos para la coalición Escudo de las Américas, Kristi Noem, llega el domingo al país para reunirse con el presidente Nasri Adpura. Esta noche en la ruta TN5 le mostramos los destinos llenos de historia y belleza natural de Trujillo y Santa Fe en Colón. Costa Rica extraditó a Estados Unidos al exministro de Seguridad y exmagistrado Celso Gamboa para enfrentar cargos de narcotráfico y fallece a los 86 años el reconocido actor Chuck Norris. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 20 de marzo. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. El proceso para adquirir nuevas placas vehiculares vuelve a generar cuestionamientos. Expertos advierten que sin una licitación abierta, el Estado podría terminar pagando más de lo necesario. Lo ideal sería una licitación abierta y competitiva que garantice los mejores precios para el Estado, señala este ex investigador de la MATSI, quien advierte que una compra directa podría abrir espacios e irregularidades. Este procedimiento siempre es una puerta abierta para que redes de corrupción enquistadas en el Estado drenen millones y millones de lempiras. El no tener empresas que compitan, oferta y demanda, y escoger a empresas que ya le han causado un daño patrimonial al Estado puede generar muchas dudas y ciertas sospechas. Según conoció TN5, el consorcio alemán Tongen prepara una oferta superior a los $30 por kit de placas, un precio más alto que el pagado en años anteriores. Por ejemplo, en 2016 el Estado pagó alrededor de $26 por kit a la misma empresa. Lo más llamativo es que en la licitación de 2024, que no prosperó, se había presentado una oferta de menos de $20 por la empresa Suministros Técnicos de Honduras, es decir, más baja que la de hace casi una década. En 2023, cuando solo hubo un oferente, la misma fábrica internacional Tongen, el precio también fue mayor a los $29 por kit, pero se declaró fracasada. Hoy se habla de pagar más de $30 por placa, cuando ya hubo una oferta por menos de 20. Estas diferencias en los precios refuerzan las dudas sobre la necesidad de un proceso abierto y competitivo. Al parecer no hay una clara ruptura con prácticas del pasado, advierte este economista, quien señala posibles costos políticos para la actual administración. Ya circula que la empresa que se le va a asignar ya tiene varios señalamientos de su mal gestión en el gobierno del Partido Nacional anterior, y esto que sigue empañando no solo la anterior gestión, sino arrastrando pues esa mala imagen para el nuevo gobierno. Fuentes consultadas por Telenoticias indican que en este proceso también hay intereses políticos desde el Congreso, vinculados a estructuras de gobiernos anteriores. Se debe garantizar que la solución a la escasez de placas no se convierta en un nuevo foco de corrupción, advierte la expresidenta del Colegio de Economistas, quien insiste en un proceso transparente y con precios acorde al mercado. Se requiere que haya una investigación de mercado previa y que no haya sobrevaloración ni fraccionamientos del contrato o pagos anticipados injustificados. El contrato que se prevé firmar en las próximas semanas podría extenderse hasta el año 2030. El sistema de vigilancia del 911 enfrenta serias fallas con más de 2,000 cámaras fuera de servicio a nivel nacional y sin funcionamiento de lectores de placas. Esta situación limita el monitoreo en medio de la lucha contra este delito, contra el delito generalizado que hay en el país. Aunque se anuncian nuevas inversiones como cámaras con reconocimiento facial, expertos advierten
que sin corregir las deficiencias actuales, estas medidas podrían quedar solo en discurso. El sistema de vigilancia existe, pero no vigila. Más de 2.000 cámaras del Sistema Nacional de Emergencia 911 están fuera de servicio a lo largo del territorio nacional, debido a la falta de mantenimiento mientras las fuerzas del orden enfrentan una compleja lucha contra la persecución del delito sin monitoreo. El Sistema Nacional de Emergencia 911 recibió con 7.300 cámaras a nivel nacional, de las cuales a nivel nacional existen más de 2.000 cámaras actualmente que no están funcionando. De las 5.223 cámaras activas, 1.520 están en la capital para más de 1.5 millones de habitantes. Ante este escenario, el presidente Asfur anunció que fortalecerá el sistema 911 con la incorporación de cámaras de reconocimiento facial. Sin embargo, este analista advierte que aunque sería una herramienta útil, si no se corrigen las fallas actuales, sería como instalar tecnología avanzada sobre una base defectuosa y la intención podría quedar en un discurso y no en resultados concretos. Entonces, implementar el reconocimiento facial sobre una red incompleta es como poner tecnología avanzada sobre una base defectuosa. El reconocimiento facial pues es de alto nivel técnico y requiere cámaras de alta resolución, conectividad constante, centros de datos robustos y bases de datos actualizadas. El subsecretario de Seguridad señaló que las instituciones deben avanzar al ritmo de los avances tecnológicos e incluso anticiparse a ellos, pero advierte que se deben optimizar los esquemas operativos y fortalecer la capacidad de respuesta en materia de seguridad. Las instituciones encargadas del control formal del delito deben de modernizarse y deben de adelantar a pasos agigantados. Creo que el país ya tiene alguna arquitectura en cuanto a tecnología para poder satisfacer las necesidades de prueba. Hay que optimizarlas, hay que actualizar algunas licencias. A esta situación se suma que los 7.300 lectores de placas tampoco están operativos, ya que ninguno de estos dispositivos funciona a nivel nacional, lo que limita la capacidad del control vehicular y el seguimiento de la actividad delictiva. Desde el 911 aseguran que ya están trabajando en las cámaras fuera de servicio y se prevé que para Semana Santa esté operando el 100% de la infraestructura instalada. Danilo Hernández, Telenoticias. Reprogramada para el 13 de abril a las 10:30 de la mañana, la juramentación del perito que investigará las denuncias contra el ex jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, por presuntos ataques a periodistas, luego de que la jueza asignada no pudo comparecer por estar participando en otro juicio en curso. El perito tendrá la tarea de analizar material audiovisual, redes sociales y contenido digital como parte de las diligencias prejudiciales, con el objetivo de determinar si las evidencias sustentan las acusaciones o descartan responsabilidad en el caso, que ha generado polémica por señalamientos contra comunicadores. El juzgado en materia de criminalidad organizada y corrupción dictó detención judicial contra Elías Moisés Funes, señalado como el tercer implicado en el asesinato del doctor Miguel Ángel Salgado, en el marco de las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público para esclarecer el crimen. La audiencia inicial fue fijada para el lunes 23 de marzo a las 8:30 de la mañana, donde el juez determinará la situación legal del imputado y las medidas que deberá enfrentar mientras el proceso continúa avanzando en los tribunales. En una audiencia ad hoc se le dio cumplimiento a la resolución de la Corte de Apelaciones Penal de revocar las medidas sustitutivas a la prisión en una causa instruida por el delito de asociación para delinquir contra Clayvin Emilson Orellana Guzmán, supuesto líder de la banda La Claybona, quien también enfrenta otros cargos tras un enfrentamiento registrado el domingo anterior en los Bajos de Choloma. De tal forma que el juez de letras penal, con jurisdicción nacional, le ha impuesto la medida cautelar de la prisión preventiva en relación a dicho delito de asociación para delinquir, que es del caso aquel de los 14 aprehendidos en un restaurante de comidas rápidas en El Progreso. Parientes y amistades de Clayvin Orellana se manifestaron frente a los juzgados mientras se desarrollaba esta audiencia ad hoc por la vía virtual, al igual que la audiencia inicial que enfrenta junto a otros 2 imputados por los delitos de atentado, depósito de arma de fuego agravado, tenencia de artefactos explosivos y tráfico de drogas agravado.
El hasta hoy gerente Omar González, el hasta hoy gerente de Lima, Omar González, compartía con un grupo cercano de colaboradores dentro de su oficina cuando desde Casa Presidencial ya confirmaban la juramentación de su sustituto. En ese momento, empleados identificados con el Partido Nacional llegaron hasta la oficina del funcionario y le exigieron que abandonara el cargo, arguyendo que ya no era la autoridad. Algunos lograron ingresar, mientras otros forcejeaban en la puerta intentando sumarse a la presión. González respondió que por recomendación del Comité Ejecutivo de Lima debía esperar al nuevo gerente para realizar un traspaso ordenado y entregar la documentación correspondiente, buscando garantizar transparencia en el proceso de transición. La discusión subió de tono y se prolongó durante varios minutos con acceso restringido a la oficina de la gerencia. Y ahí quedó encerrado nuestro periodista Mario Landa, que justamente cubría ese momento. Unos exigían su salida inmediata, mientras otros pedían respetar el proceso y esperar la llegada de las nuevas autoridades. Finalmente en la tarde, aproximadamente las 4, arribó el nuevo gerente, Alan Castillo, quien se reunió con su antecesor, intercambió información y dio paso a una transición ordenada sin que se registraran nuevos incidentes. Pero una parte de los empleados pertenecientes al partido que ha ganado las elecciones, ¿cómo crees que esto es democracia, cultura democrática? Cuando se dieron cuenta desde Casa de Gobierno que lo iban a sustituir, entraron, forzaron la puerta a sacarlo y a decirle, váyase. No podemos váyase. seguir eso. No podemos seguir así, con estas conductas, con estos comportamientos antidemocráticos e incivilizados. Cristina, y Mario Landa, nuestro periodista que quedó encerrado, Mario tuvo que pedirle a un funcionario, por favor, ábrame la puerta, yo estoy trabajando aquí, no me dejen encerrado. Sí, Mario Landa al final le abrieron. En vivo, así es. Y él ha elevado en nuestras cuentas de redes sociales, de TN5, de Televicentro, lo que pasó ahí. ¿Y cuántas visualizaciones lleva esto ya? Bueno, el periodista Mario Landa estaba relatando todo lo que ha vivido en nuestras redes sociales. Usted puede seguir de cerca lo que viven los periodistas. Por ejemplo, en TikTok ya tenemos 35,000 visualizaciones, 647 likes. En Instagram, 59,000 visualizaciones, 800 likes. Lo que queremos es que usted pueda disfrutar de la noticia en el momento con el periodista, porque quiere estar y no viendo, tanto de disfrutar, informarse en otra plataforma. Sí, informarse en otra plataforma, porque no se trata de disfrutar, sino de informarse en otras plataformas siempre adheridas a nuestros programas noticiosos. Al final, ¿cuántas visualizaciones en esa plataforma? Más de 200,000 visualizaciones, Renato, así que los invitamos a que puedan ustedes. Bueno, aquí tenemos a Mario Landa, veamos qué es lo que relataba él. No puedo retirarme porque viene el comité, vamos a entregarme por la oficina. Excelente. Usted ya no me está aquí. Javier. Hoy nombraron al nuevo gerente del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola. En ese momento, un grupo de empleados llegó a la oficina del gerente saliente, Omar González. Quisieron entrar para decirle que saliera de la oficina, que ya no era gerente. Sin embargo, González estaba esperando a la nueva autoridad para entregarle un informe en sus propias manos. Por eso dice que no abandona su oficina hasta que llegue el nuevo gerente y entregarle un informe en la mano, porque teme que ese informe que deja en el escritorio se pierda, se haga perderizo, y él se quiere cubrir las espaldas. Pues se vivieron tensiones grandes en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, al extremo que por un momento estuvimos encerrados. Sin embargo, los empleados nos abrieron la puerta de manera amable y pudimos salir para contarle a ustedes lo que sucedió esta tarde, este viernes 20 de marzo en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola. Bueno, imagínate, no esperaron la transición, que llegara el nuevo gerente, sino que parecía que estaban pero esperando el momento para sacarlo, forzar y sacarlo, como vengándose. Esto es incivilidad, ya no puede seguir siendo esto porque mañana puede cambiar de gobierno, les puede pasar a los mismos empleados que hoy hicieron esto, a ellos les puede pasar y aún afín a ellos. Hay que cambiar.
Hay que cambiar, pero sobre esto tenemos otra nota. Y les invitamos, Renato, a que usted que esté viendo el QR en pantalla puede escanearlo e inmediatamente darle follow, seguir nuestras redes sociales para estar informado. Y después del incidente, el exgerente del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IMA afirmó que en las arcas de la institución quedan recursos suficientes para continuar con la compra de granos y fortalecer la reserva y que todo está plasmado en el informe. Pues fuimos nombrados por un partido, pertenecemos a un partido, al Partido Libertad y Refundación. La sustitución de la gerencia tiene que darse en un tiempo determinado. Fuimos a comité el día de hoy, presentamos ya nuestros informes y pues el comité nos envía que retornemos, ¿verdad?, a nuestra oficina y que esperemos cualquier cosa para si se hace la transición este día o mañana o la otra semana, depende de lo que el comité pues crea bien disponer. Lo segundo es, muy contento informarle a la población, el IMA es una institución que queda pues fuerte, tenemos recursos suficientes para comprarle a nuestros productores los granos básicos de postrera tardía y también para iniciar el proceso de compra de primera. Casi aproximadamente quedan 188 millones en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, pero hay un tema importante también es que estamos esperando el pago que nos debe también Finanza, casi 41 millones, y también Banadesa con un saldo también aproximadamente de más de 50 millones de lempiras. González aseguró que su gestión se basó en robustecer la reserva estratégica y comprarle de manera directa a productores sin intermediarios. Además dijo que se mejoró la infraestructura del lugar. El consejero Marlon Ochoa aseguró en conferencia de prensa que este lunes iniciaría el proceso de juicio político en su contra. Sostiene que esta acción no busca sentar un precedente, como argumentan diputados del Partido Nacional, sino que se trata de una represalia por ser, según él, la única voz que ha denunciado un supuesto fraude electoral. Han decidido iniciar el procedimiento de juicio político en mi contra a partir del día lunes de la próxima semana. He decidido hacer esta conferencia de prensa para exponer las razones públicas y dejar constancia histórica de las verdaderas razones por las cuales quieren eliminarme del Consejo Nacional Electoral, después presentar requerimientos fiscales en mi contra y una vez preso mandarme a matar. Ochoa también señaló que las consejeras Ana Paula Hall y José López pretenden destruir material electoral que a su criterio representa evidencia de sus denuncias. Añadió que si para septiembre continúa en el cargo, asumirá la presidencia del CNE y de mantenerse intacto el material electoral, lo presentará ante el pueblo hondureño. La gobernanza y la estabilidad social en Honduras entran en una nueva etapa de tensión ante la posibilidad de un juicio político contra el consejero del CNE, Marlon Ochoa. El funcionario asegura contar con el respaldo político y ciudadano para enfrentar un proceso que busca destituirlo del cargo. Me siento acompañado por el pueblo hondureño. Siento que el pueblo hondureño está listo para enfrentar y hacerle frente a esta lucha y para evitar que este país quede, al menos en sus instituciones, en manos de los poderes fácticos. El pueblo hondureño está consciente de que debemos hacerle frente a esta amenaza. Mientras tanto, desde el Congreso surgen posiciones encontradas. Algunos diputados advierten que activar un juicio político sin agotar primero mecanismos como la interpelación podría profundizar la polarización. En este momento tenemos muy polarizada la población hondureña. Para hacerle un juicio político a solo un consejero del Consejo Nacional Electoral, ¿por qué no hacérselo a los tres? Para retirar esa polarización que tiene nuestra población hondureña, porque también durante las elecciones internas hubo un proceso bastante complicado que tuvo dudosa transparencia cuando se realizó en el pasado mes de marzo del 2025. En contraste, el Partido Nacional sostiene que no debe de haber espacio para la impunidad y que este es el momento de marcar un precedente. Se va a consumar el juicio político, va a ser una realidad. Aquí tenemos que sentar precedentes. No puede ser que aquí venga un perico de los palotes porque se cree que él manda o que él es el que sabe o que todo el mundo es inferior a él, que van a venir aquí a querer pisotear la Constitución de la República. Juicio político habrá.
y después veremos las consecuencias, pero aquí tenemos que sentar precedentes, no podemos permitir que esto quede en la impunidad. Desde el ámbito jurídico, algunos analistas descartan que el proceso genere ingobernabilidad, al señalar que el juicio político requiere una mayoría calificada en el Congreso, lo que implica un acuerdo entre fuerzas políticas. Debe de verse que no es un acto ni venganza, ni que va a haber falta de gobernabilidad. La gobernabilidad se ejerce por los ciudadanos que delegamos en los funcionarios. De tal forma, el Congreso Nacional solo está realizando un clamor popular, que el que han dado al margen de la ley debe obviamente ser sometido a juicio político. El debate se centra en dos posturas. Para unos es el momento de sentar un precedente institucional. Para otros, una decisión apresurada podría derivar en mayor tensión social. Desde su creación en 2013, el juicio político no se ha aplicado a ningún funcionario en el país. Sin embargo, con el escenario actual, hay una alta posibilidad de que este sea apoyado por las 5 fuerzas políticas en el Congreso Nacional. Elías Acosta, Telenoticias. La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, cuestionó al consejero Marlon Ochoa a través de su cuenta de X, calificando sus argumentos como débiles y flojos. Hall aseguró que Ochoa cambió su postura antes de la repetición de elecciones en Guanaja para impedir el proceso y lo acusó de intentar distorsionar la verdad de los comicios de 2025. La consejera también señaló que Ochoa actúa como activista y no como consejero, y le atribuyó responsabilidad en el daño a la democracia por sus acciones y omisiones. La consejera del CNE, Cosette López, respondió a Marlon Ochoa a través de su cuenta de X, calificándolo de mentiroso y responsabilizándolo de afectar la democracia. Lo acusó de difamar, fabricar pruebas falsas, amedrentar al CNE y paralizar el órgano electoral, asegurando que no actuó solo. López también rechazó señalamientos de intervencionismo y afirmó que el material electoral se mantiene intacto. Además, advirtió que aún tiene más información que dará a conocer al país. Y el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras, se hace a un lado en el llamado a juicio político a funcionarios designados por Libre y delega la responsabilidad a los diputados liberales. Contreras aseguró que no está de acuerdo con que este mecanismo se convierta en una cacería política. Ya dejar de estar dando notoriedad y seguir peleando por situaciones estériles. Mire, si a mí me dicen que van a poner el juicio político porque van a venir a generar 500.000 fuentes de empleo, yo estoy a favor de eso. Si a mí me dicen que el juicio político va a traer 4.000 millones de dólares en inversión al país, yo estoy de acuerdo con eso. Pero si esto solo va a ser para pan y circo, mejor sigamos trabajando y sacamos adelante Honduras. Mientras el diputado liberal Alex Berríos es del criterio que el mismo debe ser aplicado con objetividad, de ser necesario, pero respetando la garantía de los funcionarios que podrían ser sometidos al juicio político. Nosotros tenemos que dar una muestra de madurez política, tenemos que darle el ejemplo a la clase política y a la sociedad de que realmente nosotros, cualquier tema del juicio político no puede estar motivado por temas personales, particulares, políticos, sino todos orientados a reconstruir el Estado de Derecho y más que todo a deducir la responsabilidad de los funcionarios que no actuaron bien. Todo indica, según lo que ha trascendido en las últimas horas, que antes de la Semana Santa el consejero Marlon Ochoa será el primero en ser sometido a este mecanismo. El expresidente Manuel Zelaya lanzó una alerta a la bancada del Partido Libre y a la comunidad internacional al denunciar un supuesto plan para destituir al representante de ese instituto político ante el Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa. A través de sus redes sociales, Zelaya aseguró que esta acción se intentaría ejecutar antes del feriado de Semana Santa y que formaría parte de una estrategia para debilitar a su partido y allanar el camino hacia un nuevo fraude electoral. El exmandatario calificó la situación como un nuevo golpe electoral contra Libre y advirtió que su bancada defenderá la legalidad y la institucionalidad en el Congreso Nacional. La disputa por los Cayos Zapotillo reaviva el debate sobre soberanía, control marítimo y presencia del Estado en una zona estratégica en esa parte del Mar Caribe. El archipiélago en litigio con Belice llegó a la Corte Internacional de Justicia en 2022 y ahora suma a Guatemala como tercero interesado por sus derechos en el mar. Pese a ello, autoridades hondureñas reiteran que defenderán la soberanía
de los Cayos Zapotillos o del archipiélago Zapotillo como territorio histórico de Honduras. La nueva disputa territorial que enfrenta a Honduras por los Cayos Zapotillos pone en el centro del debate temas de soberanía, seguridad nacional y presencia del Estado. El archipiélago, conformado por 14 islas, se ubica en el Golfo hondureño, en una zona donde convergen las fronteras marítimas de Honduras, Belice y Guatemala. La disputa no solo es por las islas, sino también por la delimitación marítima y el control de recursos en el Caribe. Según el artículo 10 de la Constitución, este territorio es parte de Honduras, por lo que debe defenderse con sentido patriótico y soberano a criterio de este abogado. Hay un mandato constitucional, ¿verdad?, que dice que el territorio de Honduras nunca puede ir en detrimento, no puede disminuir, y sobre todo por ese mandato también constitucional en el cual las Fuerzas Armadas deben de ejercer lo que es la soberanía y proteger las fronteras y la territorialidad del Estado. Sin embargo, para este especialista en temas internacionales no solo se trata de soberanía, sino de proteger el potencial estratégico, natural y económico que representa la zona en disputa. Son lugares paradisíacos, pueden ser explotados turísticamente y además le da mucha proyección de mar a Honduras. Hay recursos marítimos, hay recursos en subsuelo, en suelo y permite también control aéreo de narcotráfico y muchas situaciones más. Entonces, esa es la importancia, ¿verdad? Que además del tema de soberanía, hay un tema de riqueza. El litigio llegó al ámbito internacional en 2022 cuando Belice demandó a Honduras ante la Corte Internacional de Justicia. El caso ha tomado mayor complejidad tras la decisión del Tribunal de la Haya de autorizar a Guatemala a participar como tercero, al considerar que lo que se resuelve también podría afectar sus derechos marítimos en la zona. Esta decisión se dio pese a los argumentos hondureños que calificaban esta intervención como un abuso del mecanismo. Aún así, las autoridades reiteran que los Cayos Zapotillos pertenecen a Honduras y aseguran que defenderán su soberanía. Estamos preparados para defender Cayo Zapotillo y Zapotilla también. Teníamos la información de que Guatemala con mucha alta probabilidad que iba a entrar como un tercer participante, pero en Cancillería y todos los recursos necesarios y la Procuraduría General de la República estamos preparados. El caso, según analistas, recuerda a otras disputas territoriales como la que Honduras enfrentó con El Salvador por los llamados bolsones, un proceso que demostró que los fallos internacionales pueden definir territorio, pero no garantizar presencia del Estado. Estamos aquí colindando con El Salvador, aquí por Colomocagua, entonces estamos olvidados que no los atienden con los medicamentos, todo eso. Ir a El Salvador, por una parte, bueno, porque la atención allá es mejor, los medicamentos son mejores, son más buenos, pues, porque como también las autoridades de aquí no se ponen las pilas. Bajo esa misma lógica, los analistas advierten que defender el territorio no es suficiente si no se garantiza desarrollo, presencia institucional y atención a sus habitantes. Lo que está en juego no es solo territorio, sino también control marítimo, recursos naturales y presencia del Estado en una zona estratégica. Lo que está en juego no es solo territorio, sino también control marítimo, recursos naturales y la presencia del Estado en una zona estratégica, porque la soberanía no solo se declara, también se ejerce con presencia, inversión y atención a la ciudadanía. Gabriela Lobo, Telenoticias. De regreso con la información nacional, el aumento de los combustibles ya comienza a reflejarse en el costo de vida, mientras algunos ajustes son esperados. También surgen señalamientos por alzas que podrían ser desproporcionadas. A medida suben los combustibles, también crecen las denuncias por aumentos excesivos en los precios. Según organizaciones de defensa del consumidor, algunos productos han subido entre 20 y 25%, aunque el impacto real del carburante en el precio final es mucho menos, en algunos casos de 3 a 5%. Están trasladando los valores incrementales de precios de derivados del petróleo o de energía directamente sobre los productos o servicios que ellos ofrecen. Eso no es así. Y mientras el gobierno y las entidades que trabajan en estos temas no tomen acciones contundentes, pues se seguirá abusando del mercado. De acuerdo con análisis de costos, el combustible tiene un peso importante de entre 8 y 40% en sectores como el transporte, la manufactura y la aviación, pero su impacto varía según la actividad y no siempre se traslada de forma directa al consumidor.
Por ejemplo, si el costo de un flete sube 500 lempiras y esa unidad transporta 500 cajas de alimentos, el impacto directo del transporte sería de 1 lempira por caja. Por eso, aumentos de 5 y 10 lempiras son desproporcionados, salvo que existan otros costos adicionales debidamente justificados. En el caso del transporte aéreo, aunque el combustible ha registrado un incremento superior al 11%, esto no debería trasladarse automáticamente en la misma proporción al precio de los boletos, ya que el carburante solo es uno de los costos de operación, pero ya las líneas aéreas han anunciado incrementos de entre 10 y 12%. Pero para el director de Protección al Consumidor, en algunos casos solo se trata de desinformación. Aún así, reconoce que al menos un 40% de los productos ha subido de precio, mientras el 60% se mantiene estable. Hay un aumento, sí, pero la relación no es 1 a 1. No quiere decir que porque el combustible sube 3 lempiras, el huevo debe subir 3 lempiras. Es por eso que nosotros ya estamos aplicando las fórmulas econométricas para detectar estos abusos y detectar la especulación. La mayoría de los productos de la canasta básica están estables, hay una gran campaña de desinformación, por eso nosotros desde el gobierno estamos empezando a dar los datos precisos. Sin embargo, su antecesor cuestiona la falta de control en el mercado, asegura que los operativos se han reducido y que ya no se aplican multas como antes, a lo que el director actual responde que esas sanciones eran desproporcionadas. Y como saben que hay una fiesta, una piñata en Protección, que nos están multando, y a los que se les puso multa en el último momento que ya me estaba por ir, se les está perdonando. Había multas de hasta 100 salarios mínimos a comercios que habían quizás cometido una infracción leve, de no más de 500 lempiras o 2.000 lempiras. En ferias y mercados ya se reportan incrementos en productos básicos como cereales, arroz, aceite, azúcar, leche y avena. La Secretaría de Energía informó que la caída del precio del café en el mercado internacional, que el año anterior se cotizó en más de $400 el quintal, existe una proyección de aumentar la producción, indican representantes del rubro, y con ello compensar los efectos de la baja en el precio. El precio nos ha bajado, sí, en la cosecha pasada llegamos a 400, 450, hoy en día estamos a niveles de 300, más sin embargo el alza en producción que estamos esperando tener por el buen cuidado y fertilización de las plantas, por los precios de las cosechas anteriores, vamos a aumentar la producción y la exportación, y entonces estamos esperando llegar a los mismos niveles de ingresos de divisas, más de 2.000 millones para nuestro país. En medio de esto, esperan que no sigan los aumentos en el precio de los combustibles derivados del conflicto en Medio Oriente, ya que aunque hay un subsidio de parte del gobierno, los efectos podrían reflejarse de proseguir las alzas. Acuérdense que lo del fertilizante, lo del combustible, acuérdense que nosotros movilizamos desde produce el café hasta donde se exporta, necesitamos el combustible para mover ese producto, entonces eso va a incrementar el costo de producción. El tema de los combustibles está arrastrando otros temas también. El tema de los combustibles va a encarecer el transporte para insumos y ese es un tema que nos tiene preocupados y afecta a nivel mundial. La competitividad va a ser afectada porque hay países productores de productos agrícolas que también son productores de combustible que no van a recibir el mismo impacto que vamos a recibir nosotros en el país. La proyección en el rubro es exportar más de 6.500.000 quintales de café, de los cuales ya se exportaron al menos el 50%. Desde el gobierno ratifican su compromiso por respaldar este sector. Y siempre lo hemos dicho, las cifras económicas, si el café cae, se deprime el país, se deprime la economía de nuestro país, la parte social se va abajo, por lo tanto, toda inversión que se haga de la parte privada y de la parte pública que nos corresponde representar es una inversión, no es un gasto. En la actualidad, las exportaciones de café han generado divisas que superan los $1.000 millones. Y siempre sobre combustibles, la Secretaría de Energía informó que la nueva estructura de precios de los combustibles será publicada este sábado, pero las alzas continuarán el próximo lunes, impulsadas por el conflicto en Medio Oriente, que sigue presionando los precios internacionales del petróleo, según explicó el director de Hidrocarburos. Lamentablemente el conflicto continúa, eso pues ha venido impactando fuertemente en el precio de
del barril. Evidentemente nosotros sabemos que no somos productores, que importamos y que dependemos del mercado internacional, y eso repercute fuertemente en el precio del consumidor final. Explicó que en el caso de la gasolina regular y el diésel mantienen el subsidio al 50% de las alzas que registren y que están evaluando nuevas medidas a implementar para aliviar el impacto en el bolsillo de los hondureños. El Minuto Financiero es presentado por el RAP. Afiliarte al RAP es beneficio para todos. Las remesas familiares superan los 2.000 millones de dólares en lo que va del año, registrando un crecimiento del 13.6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según cifras del Banco Central de Honduras. Sin embargo, expertos advierten que este incremento muestra una desaceleración en el ritmo de crecimiento, ya que en el año anterior las remesas reportaban variaciones del 25%. Este comportamiento podría estar vinculado a factores como la situación económica en Estados Unidos, principal origen de estos envíos, así como a cambios en el empleo y los ingresos de los migrantes. A pesar de ello, las remesas siguen representando una fuente fundamental de ingresos para miles de familias hondureñas y un soporte importante para el consumo interno y la estabilidad económica del país, pues el año anterior superaron los 12.000 millones de dólares. La representante de la FAO en Honduras advirtió que la presencia del fenómeno del Niño incrementa la inseguridad alimentaria, especialmente en las zonas más secas del país. Consideró que las autoridades, en conjunto con organismos de cooperación internacional, cuentan con la experiencia necesaria para atender a las poblaciones más vulnerables. Ya existe una mesa técnica interinstitucional de acciones anticipatorias que permite, antes de que el impacto llegue, crear todas estas estrategias de respuesta, de preparación previa, y a las entidades y los lugares más proclives a ser impactados por impacto climatológico. Según la FAO, en Honduras aproximadamente 5.9 millones de personas sufren inseguridad alimentaria moderada, pero 1.6 millones se encuentran en niveles críticos de inseguridad alimentaria aguda, enfrentando dificultades extremas para adquirir alimentos básicos y requieren la intervención del Estado. El presidente Nasriad Fura sostuvo este viernes una reunión con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, Sergio Díaz Granados, para dar seguimiento a la cartera de proyectos que este organismo impulsa en el país. En este primer encuentro firmaron una carta de intenciones para una cooperación técnica no reembolsable de hasta 2 millones de dólares, destinada a la compra de materiales escolares y proyectos de infraestructura, incluyendo la recuperación del centro histórico de la capital. El acuerdo se concreta tras la ratificación del Congreso Nacional a la adhesión de Honduras al CAF, una iniciativa que fue ampliamente cuestionada durante el gobierno del expresidente Xiomara Castro. Durante la firma, ambas partes también acordaron avanzar en un plan de financiamiento para el periodo 2026-2030, enfocado en impulsar proyectos estratégicos, generar empleo y fortalecer las finanzas públicas. No se reflejan en la atención a la población. Hoy el tema genera debate entre cifras oficiales, promesas y la realidad que viven miles de pacientes en hospitales públicos. Que no tenemos las condiciones humanas necesarias. Al presidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos, no le convencen los resultados de la emergencia sanitaria impulsada por la actual administración. Definitivamente en este momento no podríamos decir de que vemos algún cambio. De hecho, al día de hoy, 20 de marzo del 2026, tenemos más de 3.500 médicos que no han recibido salario en todo lo que va del año, ¿verdad? Sin embargo, las autoridades sanitarias respondieron a los señalamientos, asegurando que recibieron un sistema en crisis y que su prioridad ha sido ordenar la casa. Destacan el pago de deudas a proveedores, las acciones para reducir el desabastecimiento en hospitales y el inicio del pago de salarios atrasados. No solamente es contratación de recursos humanos, sino fortalecimiento de nuestros laboratorios, fortalecimiento de nuestro sistema de vacunación. Tenemos un programa ampliado de inmunización.
Por su parte, el presidente Narria Fura anunció que a partir de la próxima semana comenzarán a verse resultados concretos con el inicio de las primeras intervenciones para reducir la mora quirúrgica. Además, confirmó la firma de un fideicomiso con una institución bancaria para la compra de medicamentos con el objetivo de garantizar abastecimiento en los centros asistenciales. El sistema de salud de Honduras ha estado en cuidados intensivos. Sin duda alguna, uno que es médico, que ejerce la carrera de medicina, que sabe lo que representa revitalizar a un paciente, sabemos que primero hay que conformar un equipo de trabajo con los insumos necesarios. Es por eso que en este momento lo primero que hicimos fue la declaratoria de emergencia. No hay manera de recuperar a este paciente si no hacemos una declaratoria de emergencia, donde podamos adquirir los insumos, los medicamentos, la infraestructura, el talento humano. En medio del cuestionamiento y promesas, el sistema sanitario continúa siendo uno de los mayores desafíos del país, donde los resultados no solo se miden en cifras, sino en la atención oportuna y digna que reciben miles de hondureños. Mariolana, Telenoticias. El tema de salud es un tema permanente en los medios de comunicación. Ya hace algunos minutos ustedes tuvieron acceso a esta noticia de Mario Landa, que el colegio médico es escéptico. El colegio médico ha levantado la voz y cuestiona que no hay avances, que no se miran avances en el sistema sanitario. Pues le tengo otra noticia. El gobierno ya definió cómo ejecutará la emergencia sanitaria. El nuevo reglamento permite compras más rápidas, pero también exige mayor control y transparencia en el uso de los recursos. Hoy, este decreto de emergencia sanitaria ha sido publicado en el diario oficial La Gaceta. El reglamento del decreto de emergencia sanitaria ya fue publicado en La Gaceta y define cómo se ejecutará la intervención en el sistema de salud. El documento permite compras directas, plazos más cortos y mecanismos excepcionales para agilizar la adquisición de medicamentos, insumos y servicios. Pero esta rapidez deberá ir acompañado de control. El mismo reglamento obliga a crear un expediente único por cada contratación y ordena que todos los procesos se publiquen en Honducompras y en el portal Emergencia Salud, incluyendo contratos, pagos y modificaciones. Además, se incorpora la supervisión en tiempo real del Tribunal Superior de Cuentas mientras se ejecutan los recursos. También se crea una comisión de veeduría y control social integrada por sociedad civil, academia y sector privado, que tendrá acceso a la información y podrá emitir alertas, aunque sin intervenir directamente en las decisiones. El reglamento además permite operar mediante un fideicomiso con un banco del Sistema Nacional para manejar los fondos y las compras. Por otra parte, se establece la obligación de medir resultados con indicadores concretos, como la reducción de la mora quirúrgica, el abastecimiento de medicamentos y la ejecución del presupuesto a través de reportes mensuales y evaluaciones periódicas. Esto significa que los resultados no serán inmediatos, sino progresivos. El decreto tendrá una vigencia de 1 año y aunque define cómo se ejecutará, no detalla el monto total de los recursos a utilizar. Esto deja en manos de las autoridades la responsabilidad de informar cuánto se invertirá y en qué. En resumen, se abre la puerta a comprar más rápido, pero también a exigir mayor transparencia sobre cómo se utiliza cada lempira en medio de la emergencia. En otra temática, la Secretaría de Educación modifica la forma de calificar a los estudiantes. Ahora los exámenes tendrán mayor peso en las notas, mientras algunos sectores lo ven como una medida para elevar la exigencia académica, otros advierten que el verdadero problema no es cómo se evalúa, sino cómo se enseña. La Secretaría de Educación informó que el sistema de evaluación sufrirá cambios en los distintos niveles educativos. Para este año la evaluación pasará a un esquema de 60% exámenes y 40% trabajos acumulativos. Me vi en 50-50. ¿Por qué? Porque así los hipotes se esfuerzan un poquito más. 70 acumulativos sería más cómodo. Sí, como está ahorita, 50-50. Es más claro porque tienen que estudiar más para los exámenes. Durante varios años la evaluación fue de 30% exámenes y 70% acumulativo, pero recibió críticas de sectores académicos por reducir la exigencia a los estudiantes. Luego se ajustó a un esquema de 50 y 50. Según este exsecretario de Educación, los sistemas cambian porque deben adaptarse a las nuevas exigencias educativas. Está volviendo
a agregar estas herramientas más rigurosas en el sentido de asegurarse que la evaluación y los resultados de la evaluación están conectados con el aprendizaje y de alguna manera también quitar un poco el ruido que ha generado el acceso a la información en masa, a solo copiar, pegar información, imprimir. Sin embargo, este académico considera que más que modificar los sistemas de evaluación, se deben transformar los métodos de enseñanza. Aún así, valora positivamente estos intentos. El sistema debe responder, más que al cambiar el sistema de evaluación, el sistema de enseñanza, porque el sistema de evaluación responde a ese sistema de enseñanza. En medio de estos cambios, el reto sigue siendo mejorar no solo cómo se evalúa, sino cómo se enseña. La implementación del nuevo sistema de evaluación, dicen las autoridades, que se hace con el objetivo de mejorar los índices de aprendizaje de los estudiantes y elevar la calidad de la educación. María Holanda, Telenoticias. El último informe presentado por la Universidad Pedagógica Nacional revela el impacto que tuvo la pandemia en el sistema educativo en el país. En ese sentido, señala que casi 4 años después, el rendimiento académico de los estudiantes continúa siendo crítico. Además, reitera que apenas el 30% de los estudiantes alcanza un desempeño satisfactorio en matemáticas y español. Casi 4 años después del impacto de la pandemia, el rendimiento académico de los estudiantes hondureños continúa en una situación crítica, de acuerdo con el Informe Nacional sobre Desempeño Estudiantil, presentado este miércoles por la Universidad Pedagógica Nacional. Lo más preocupante es que hasta ahora no hay claridad si en los últimos años se lograron avances en la calidad del aprendizaje o si el rezago sigue profundizándose. Tenemos un déficit fuerte y hay que ver, después de 4 años de regreso a clases presenciales, ¿cómo estamos ahora? Encontramos un sistema educativo en alto riesgo social y educativo en pospandemia en el año 2022. La investigación realizada por la Universidad Pedagógica señala que apenas el 30% de los estudiantes alcanzan un desempeño satisfactorio en matemáticas y español y que hasta el 2022 la educación había retrocedido a los niveles correspondientes al año 2010. Ante la situación, las autoridades aseguran que implementarán estrategias puntuales para recuperar más de una década de aprendizaje perdido. Vamos a impulsar el proyecto Centros Educativos Campeones por la Educación. Estamos haciendo con los alcaldes también que ellos, un convenio donde ellos van a tener las alianzas con ordenanzas en cada municipio para que cada padre de familia mande los niños a los centros educativos. Vamos a llegar de casa en casa. La funcionaria destacó que una de las apuestas del gobierno será la especialización docente, al considerar que, según analistas, las deficiencias en la formación de algunos maestros impactan directamente en la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Al respecto, desde el gremio magisterial, reconocen que históricamente la capacitación ha sido descuidada por los gobiernos, aunque aseguran que los docentes realizan grandes esfuerzos por fortalecer su preparación profesional. Al ver que la institucionalidad de todos los tiempos no responde, el profesor ha buscado la manera como acrecentar su acervo cultural, su profesionalización docente. Los profesores, con nuestros propios recursos de nuestras familias, profesionalizamos nuestra condición de maestros. De acuerdo con los entendidos, la situación se ha ido agravando con la falta de materiales educativos en las aulas, las desfavorables condiciones laborales de los docentes, el contexto social de los estudiantes, la violencia, la inseguridad alimentaria y el creciente interés por emigrar de los niños y jóvenes hondureños. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. Al primer síntoma de la gripe, toma Sudagrip. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. En la antesala del Día Mundial del Agua que se conmemora este fin de semana, hemos celebrado con más de 1.500 estudiantes del Instituto Genaro Muñoz y junto a Agua de Ciguatepeque hemos compartido conocimiento, hemos llevado esa semillita de la sensibilización del valor del agua, porque ahora mismo muchos municipios en Honduras están sufriendo sequía y van a enfrentar escenarios peores en los próximos meses de este año.
Vamos a la parte meteorológica. Para este fin de semana, pues mientras el planeta se calienta, el frente frío que ha estado pasando sobre nuestro territorio comenzará pues el efecto a disiparse, aunque nos quedamos para esta jornada de sábado y domingo con amaneceres y noches frías. Pero durante la jornada, pues las condiciones ya se vuelven secas en buena parte del territorio y solo en la parte norte y parte del oriente, pues tendremos todavía una leve entrada de humedad, como lo estamos viendo en estas imágenes, y alguna nubosidad dispersa, pero luego aquí en zonas del centro, por ejemplo, ya comenzará a verse el cielo completamente despejado de forma gradual hacia este fin de semana, y esa posibilidad de humedad, repito, solamente en la región norte con un leve acumulado que se ve reflejado justamente en este mapa. Esperamos entonces que se continúe un oleaje pesado de 3 metros, altura máxima en el litoral Caribe, tanto para jornada de sábado como para domingo, y manteniéndose normal a la salida del Golfo de Fonseca de 1.6 metros. Y ya les decía de temperaturas frías, por eso sus colores verdes es con temperaturas menores a 15 grados. Y luego durante el día, pues el mapa ya se vuelve rojo y esperamos máximas de 28 aquí en el centro, con un amanecer de 13, máximas de 26 y 28 en la parte norte, 29 en el occidente, 38 en la zona sur y esperando hasta 32 en la zona oriental, y para el domingo sube un poco más. Y así también sube el índice ultravioleta, que se va a 14 para este fin de semana, así que por favor extremar precauciones y a cuidarse mucho. Siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.